Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche y vamos a estar en 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Les voy a decir los versículos en unos momentos. Pero para comenzar, ustedes saben que la vista y el oído pueden engañarnos. Que la vista y los oídos pueden engañarnos. Hace unas semanas nos invitaron unos amigos a ver las luces navideñas en Santiago. Y nosotros llevamos a los niños a ver las luces. Y mientras estábamos allí, había un grupo que estaba haciendo un espectáculo. Y yo tuve que quedarme en el vehículo porque Azariah, el bebé, se enfermó. Él estaba muy mareado en camino allá. Entonces yo me quedé con él en el vehículo. Y no lo vi lo que vieron los chicos. Pero cuando ellos volvieron al vehículo, ellos me contaron de lo que ellos vieron. Y me dijeron que había un chico y una chica que levantaron una mesa pequeña sin tocarla. Que ellos lo levantaron sin tocarla y la hicieron volar por los aires. También dijeron que vieron a un hombre en una caja que voló por los aires sin que nadie lo levantara. Y dijeron, Daddy, fue real porque lo vimos con nuestros propios ojos. Y yo les dije que el truco tiene una explicación. Siempre hay una explicación por qué pasó así. Todo está hecho para engañar la vista y hacernos creer que las mesas o las personas pueden volar por los aires sin ayuda. Pero no es así. Hay una explicación siempre por eso. Y yo digo esto porque nosotros vamos a hablar sobre temas que pueden ser algo engañosos si no tenemos cuidado. Pero cuando dejamos que la palabra de Dios nos hable, vamos a aprender lo que es la verdad. ¿Verdad? Vamos a aprender lo que es cierto. Y esta noche vamos a avanzar, pero no se preocupen porque vamos a regresar. Pero vamos a avanzar en nuestro estudio de 1 Corintios porque yo siento que hay un tema del que debemos hablar. Y lo que vamos a estudiar serán los temas de las profecías esta noche. El tema de la profecía. Y vamos a examinar este tema desde un punto de vista bíblico y racional. Amén. Y el primer tema que vamos a aprender es la profecía esta noche. En primer lugar, debemos responder a la pregunta, ¿qué es la profecía? ¿Qué es la profecía? Aquí está la definición. La profecía es una predicción verdadera, una declaración de algo que está por venir, ¿verdad? Algo que está por venir, que puede pasar. Como solo Dios conoce con certeza los eventos futuros, ningún ser, sino Dios o alguna persona informada por Dios, puede decir una profecía verdadera. Así es. Las profecías registradas en la Biblia, cuando se cumplen, nos dan prueba y evidencia de que estas cosas tenían que haber venido de Dios, porque aquellos que dieron la profecía no podrían haber conocido de antemano los eventos predichos sin la ayuda de Dios. Esa es la definición. Ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia sobre la profecía. Y perdón, porque si ustedes pueden guardar tu página aquí, pero vamos a ir rápidamente a 2 de Pedro. Vamos a ir a 2 de Pedro, pero vamos a regresar a 1 Corintios. Amén. 2 de Pedro y capítulo 1, versículo 20 hasta 21. Entendiendo
Primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y así es. La profecía nunca ha sido una interpretación privada, es decir, nunca ha provenido solo de un hombre. El hombre no puede conocer el futuro si Dios no se le revela. Los santos hombres de Dios hablaron por inspiración del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 hasta 10. Versículo 8 hasta 10. Que dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Amén. Entonces nosotros oímos, escuchamos, vimos con los ojos, donde dice aquí que la profecía se acabará. Pero ¿cuándo? Y vamos a aprender de eso. Como se ve claramente al principio del versículo 8, el amor siempre va a existir. Siempre vamos a tener el amor. El amor nunca fallará. Pero este versículo habla de las profecías y de cómo se acabarán, de cómo cesará el hablar en lenguas también y de cómo cesará la ciencia. En primer lugar, vemos que la Biblia menciona cómo cesarán las profecías. Y ahora surge la pregunta de por qué y cuándo va a suceder eso. Para entender el por qué debemos recordar la definición de lo que significa profetizar. Profetizar es decir lo que solo se puede conocer por revelación de Dios. Profetizar es decir lo que solo se puede conocer por la revelación de Dios. Esto significa que la única forma en que un hombre puede profetizar o hablar de eventos futuros que van a suceder es que Dios le revele esas cosas. Que Dios le revele esas cosas. Entonces, ¿por qué se acabaría la profecía? ¿Por qué se acabaría la profecía? Una razón para ello es que Dios ha terminado de revelar los eventos futuros a la humanidad, ¿verdad? Que Dios ha terminado de revelar los eventos futuros a la humanidad. Esa es una razón por qué se acabaría. Algo que debemos comprender acerca de la profecía y de las revelaciones de Dios a la humanidad es que todo lo que Dios le dijo a un verdadero profeta que revelara a la humanidad fue registrado. Fue registrado en la palabra de Dios. Siempre cuando Dios le dijo a un hombre para profetizar, ellos lo escribieron, ¿verdad? En la palabra de Dios, para que sepamos, porque no solamente es para este grupo de personas, pero es para todos nosotros. Algo que debemos comprender acerca de la profecía es que Dios quiere revelar la profecía a toda la humanidad. Fue registrado. Se registró en papel y pieza por pieza, profecía por profecía, se formó el libro que tenemos, la Biblia, la palabra de Dios. En las Escrituras, por lo tanto, la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos está llena de las revelaciones de Dios. Ahora bien, aquí hay una pregunta. ¿Sigue Dios profetizando a la humanidad hoy en día a través de los hombres de Dios? Y vamos a contestar a esa pregunta muy pronto.
Vamos a contestar a esa pregunta. Cuando Dios hablaba a través de un hombre en profecía, la palabra que Dios quería revelar a la humanidad se escribía en las Escrituras. Como no se trataba de una interpretación privada, no era una profecía solo para un grupo de personas, sino que era un mensaje para toda la humanidad. Y esta palabra debía ser escrita, registrada, porque era la palabra de Dios. Es tan importante que vino de Dios, que hay que escribirlo, hay que registrarlo. Fue registrada, la Biblia dice, en la tierra y también en el cielo, en los dos. Para siempre la palabra de Dios está guardado en el cielo, está registrado en el cielo y también lo tenemos aquí. Una pregunta que debemos hacernos es esto: si Dios sigue revelándose a la humanidad a través de profecías nuevas, a través de revelaciones nuevas, ¿por qué las palabras de Dios no se están registrando en libros adicionales de la Biblia? ¿Por qué no se están registrando libros más, agregando libros más a la palabra de Dios? ¿Acaso las palabras de Dios no son lo suficientemente importantes? No. ¿Han perdido su poder? No, la respuesta es no. Por lo tanto, tiene que haber otra respuesta, ¿verdad? Pablo menciona en el versículo 9 que la profecía se hace en parte, en una parte, pieza por pieza. Es decir, Pablo estaba diciendo que aún no había llegado toda la información, que no se habían dado todos los detalles en el momento que escribió esta carta a la iglesia de Corintio, que Dios no había terminado de revelar la profecía, porque son más, ¿verdad? Son más libros que tenemos, hasta Apocalipsis. Y en el momento en que Pablo escribió este libro, las escrituras no se habían completado. Dios no había terminado de revelarse al mundo porque el libro de Apocalipsis aún no se había escrito. Los judíos del Antiguo Testamento sabían que un Mesías iba a venir, pero no tenían todos los detalles. El profeta Daniel recibió una visión del fin de los tiempos, pero incluso Daniel dijo que había muchas cosas que él mismo no entendía. Sin embargo, eso no siempre sería así, porque el versículo 10 dice, ¿qué dice el versículo 10? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Así que ahora entendemos que para que lo que es en parte sea eliminado, sea terminado, tendría que llegar lo que es perfecto. Tendría que llegar lo que es perfecto. ¿Qué está hablando aquí? La palabra perfecto aquí tiene el significado de que lo que es completo. Perfecto o completo. Así que Pablo dijo que profetizamos en parte porque aún no tenemos todos los detalles o revelaciones de Dios, pero cuando todos esos llegan, cuando lo que es perfecto o completo, entonces las profecías se acabarán. Lo que tenemos en nuestras manos, esta Biblia, la palabra de Dios, es perfecta. Es perfecta. Es completa. Y comienza con la creación de Dios, que Dios creó el mundo, y termina a hablar sobre el cielo, sobre todo lo que va a pasar en el futuro. Habla de todo, la creación y el fin del mundo, y todo entre sí. Dios nos ha dado los detalles de cómo fue creado el mundo. Hay muchos que aún no creen por fe en las palabras de la Biblia. Hay científicos que todavía están tratando de averiguar cómo y cuándo comenzó el mundo, pero Dios lo ha revelado
aquellos que le creen por fe. Y la escritura termina con los eventos finales de este mundo. Lo que Dios no reveló al profeta Daniel, se lo dijo a Juan el apóstol. Y tenemos el principio de la creación, tenemos el evangelio de Cristo y tenemos la profecía del fin del mundo también. Tenemos todo aquí. Lo que Dios quiere revelar a los hombres, a nosotros, a la humanidad, contiene esta Biblia. No hay nada más que añadir, no hay más para agregar aquí. E incluso Juan dijo eso, que no debemos añadir ni quitar de esta palabra, porque es completa, es perfecta. No hay nada más para añadir. Dios desea revelar a la humanidad y tenemos las palabras de Dios aquí. Todo lo que Dios quiere que sepamos está aquí. Es perfecto, es completa. Por lo tanto, si hemos revelado que es perfecto, como dice en 1 Corintios, cuando llega lo perfecto, la palabra de Dios, eso significa que las profecías han cesado. Así es, han cesado, han terminado. Y esto es algo que la iglesia primitiva entendió, e incluso aquellos que reunieron las escrituras en la Biblia que tenemos hoy en día. Ellos agregaron todo aquí junto, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y tenemos todo aquí completo. Pero, ¿cómo es que yo sé que ellos lo sabían? Porque ellos no añadieron nada más. No agregaron nada más. No registraron más profecías. Terminaron con los últimos registros de las escrituras. Esa es la razón por la que no hemos tenido ninguna adición extra, ningún libro extra a la palabra de Dios, es porque es perfecta. Tenemos la creación, tenemos el fin del mundo. No hay nada más para añadir. Es perfecta y completa. Tenemos el producto final, lo que Dios quiere para nosotros. Por lo tanto, debemos entender que según estos versículos, según la autoridad de la palabra de Dios, las profecías han cesado para el día en el que vivimos. Y ahora nosotros tenemos que compartir, aprender de la palabra de Dios. Yo tengo el deber de predicar esta palabra para compartir con ustedes, para enseñarla y decir lo que significa de las profecías que ya tenemos. Las profecías han cesado para el día en el que vivimos, independientemente de lo que pueda decir otra persona, porque tenemos la palabra de Dios. Dice la Biblia que habría falsos profetas. Sí, Jesucristo dijo eso, que habría muchos falsos profetas que se levantarían en los últimos días y engañarían a muchos. Muchos serán engañados por los falsos profetas y van a sonar muy convincentes. Y gritarán y te dirán que Dios les ha hablado a ellos. Ellos pondrán los ojos en blanco y dejarán que la saliva les corra por la barbilla y te dirán que están en el tercer cielo. Y que la voz de Dios les está dando una profecía, una revelación solamente para ti. La autoridad de la palabra de Dios nos dice que la predicción o la profecía del futuro ya se acabó. Así que cuando escuchamos a alguien decirnos que ellos han recibido una nueva revelación de Dios o que nos está profetizando, es un falso profeta. Es un lobo con piel de cordero. Nosotros tenemos el producto final de la palabra de Dios. No hay razón para agregar más. Nosotros tenemos el producto final.
Tanto Pedro como Juan también hablaron de los falsos profetas que habían salido al mundo y que estaban entre la gente, entre las personas. Pero si hay alguien que dice ser profeta de Dios, debemos hacernos esta pregunta. Si está profetizando en nombre del Señor, ¿por qué la santa palabra de Dios no está registrada en esta Biblia? Porque cuando profetizó Jeremías, tenemos sus palabras. Cuando profetizó Isaías, tenemos sus palabras. Cuando profetizó Moisés, tenemos sus palabras. Cuando profetizó David en Salmos sobre la crucifixión de Cristo, tenemos sus palabras. Sobre todos los quienes profetizaban en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, tenemos sus palabras. Porque son las palabras de Dios, son eternas, son escritas para todo el mundo, son eternas, hay que registrarlas. ¿Por qué las palabras de ese profeta no se están cumpliendo? Es porque Dios dijo que las profecías cesarían después de la terminación de las Escrituras. Entonces debemos tener cuidado con los profetas, cuidado con los falsos maestros que están en el mundo. Han salido a engañar, pero nosotros tenemos la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que las profecías han terminado? Porque Dios ha terminado sus revelaciones. Lo que es perfecto ha llegado. Tenemos la terminación de las Escrituras. Dios nos ha dicho el final del libro. Hemos leído la conclusión de la Biblia y sabemos que va a suceder en los últimos días. No hay nada más que revelar a la humanidad. Sabemos acerca de la gran tribulación. Sabemos acerca de la guerra con Satanás. Sabemos acerca de la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra y la eternidad que vamos a pasar con Dios. No hay nada nuevo que añadir a eso. Cualquiera que nos diga que ha tenido una nueva revelación de Dios o que puede predecir nuestro futuro no es de Dios. Y ustedes saben que hay personas que tienen, bueno, yo lo he visto en los Estados Unidos, donde hay personas o podemos decir las brujas que dicen que pueden leer tu futuro en tu mano, que ellos pueden leer tu futuro. Eso no es algo de Dios, ¿verdad? No es algo de Dios, eso es de la brujería. Entonces hay que tener cuidado. Según la autoridad de las Escrituras, los que dicen que pueden predecir el futuro no están hablando de la voz de Dios, porque la voz de Dios está aquí. Está aquí. También nosotros tenemos que entender que la Biblia dice que Satanás es el engañador y que se transforma en ángel de luz, y lo que significa que tiene una apariencia atractiva y buena, pero por dentro está lleno de oscuridad. Vamos a leer de Jeremías. Jeremías capítulo 27. Jeremías 27. 14 hasta 15, que dice: no oigas las palabras de los profetas que os hablan, diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. No oigas las palabras de los profetas que os hablan diciendo. Amén. El hecho de que un profeta diga que viene a nosotros hablando en nombre del Señor no significa que Dios lo haya enviado. La Biblia dice que debemos probar los espíritus. Significa que los que nos dicen o lo que nos hablan deben hablar de la Escritura, ¿verdad? Y lo que está
de acuerdo con la palabra de Dios. Y si alguien está hablando que va en contra de la palabra de Dios, eso no es de Dios, no es algo de Dios. Jeremías tuvo que luchar contra muchos falsos profetas durante su época y que profetizaban mentiras al pueblo de Judá. Dios dijo a Israel, no los escuches, no los escuches. Tenemos que protegernos de las mentiras de Satanás. No todos los que aparecen en la radio, que aparecen en la televisión, que aparecen en el internet, son enviados por Dios. Tenemos que tener cuidado con quién y lo que escuchamos, ¿verdad? Porque una de las principales razones por las que nuestro mundo está en la situación en el que se encuentra es porque la gente no quiere escuchar la verdad, sino que escucha y cree las mentiras de Satanás. Pero ustedes saben por qué la gente les escucha. Es porque nos dirán lo que queremos oír, ¿verdad? Nos dirán lo que queremos oír. Nos dirán que Dios está a punto de enviarnos riquezas. Nos dirán que vamos a ser sanados de nuestra enfermedad. Nos dirán que vamos a vivir una larga vida si lo creemos o lo recibimos. Pero ¿cómo ellos lo saben? ¿Cómo ellos saben que Dios está al momento de enviarme riquezas? O que Dios está al punto de sanarme de mi enfermedad. La Biblia dice que nadie conoce la mente de Dios. Nadie conoce la mente de Dios. Y si las profecías se han terminado, porque tenemos el final producto, entonces realmente ellos no lo saben. Realmente ellos no lo saben. Cuando yo oro por fe, según la voluntad de Dios. Pero yo no sé cuál será la voluntad de Dios para esa oración, ¿verdad? Y yo sé que cualquier Dios contesta, yo tengo que aceptar su voluntad en mi vida. Aunque a veces posiblemente no es algo que yo estaba esperando, yo tengo que aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Pero no significa que no oro por fe, porque siempre oro por fe. Yo oro por fe confiando que Dios puede contestar esa oración. Yo confío que Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa que Él quiere hacer. Pero eso no significa que cuando yo pongo mis manos sobre ti, que tú vas a sanar de tu enfermedad. Porque yo no tengo ese poder. Yo no tengo, solamente Dios. Y a través de la oración, Él puede sanarte. Pero es según su voluntad también. Estábamos orando por mi mamá cuando ella se enfermó con cáncer y ella era un cristiano muy fiel, recto, sirviéndole a Dios. Ella era sierva de Dios, era fiel. Y estábamos orando que ella sane de cáncer. Pero entendemos que no era la voluntad de Dios. Y tenemos que aceptar lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere en nuestra vida. Era su tiempo para salir de este mundo. Era su tiempo para salir de este mundo. Pero confiamos en Dios. Confiamos en Dios que Dios puede. Y que Dios puede hacerlo. Y aceptamos su voluntad. Lo que sea, lo que sea. Amén. Entonces, como yo estaba explicando antes, ¿cómo es que podemos saber la mente de Dios? Nadie conoce la mente de Dios. Cuando una persona intenta para decir o predecir cosas que no son ciertas, ellos están hablando en mentiras. Son magos que engañan a la gente con sus trucos de magia. Pero pastor, hubo un hombre que hizo una predicción una vez y se cumplió. Pero no siempre. A veces, permítame decirle a ustedes esto, que incluso
un perro ciego encuentra un hueso para masticar de vez en cuando. Un perro ciego encuentra un hueso para masticar de vez en cuando. Y es así. A veces una persona puede decir una predicción y pase, ¿verdad? Y pase. Pero eso no dice que siempre ellos son profetas. O siempre van a decir lo que es la mente de Dios. Porque la Biblia dice, nos ha dicho que las profecías ya se acabaron. Ya terminaron. Y ahora tenemos que compartir la palabra de Dios. Si queremos la verdad, búscalo en la palabra de Dios. Lee en la Biblia. Lo que sabemos es la verdad, las profecías que se han cumplido y se van a cumplir. Dios dijo que cuando llegará lo perfecto, la terminación de las escrituras, las profecías se acabarán. Ahora vamos a ver lo que es la palabra de Dios para los hombres de Dios. En segundo a Timoteo capítulo 4, versículo 1 hasta 2, que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le dijo a Timoteo, quien era el pastor de la iglesia en Éfeso, que predicara la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo no dijo profetizar. Él dijo predicar, instruir. Estamos viviendo en el día y el tiempo donde el deber de un pastor es instruir y predicar lo que Dios ha revelado en su santa palabra. No para dar nuevas revelaciones, sino para predicar lo que ya está revelado y es perfecto. Lo que está revelado y es perfecto. Entonces aquí nosotros vemos lo que Dios tiene para los pastores, que prediques la palabra. Significa que yo tengo el deber para instruir, enseñarle a ustedes lo que significan las profecías de la palabra de Dios. Pero no les voy a añadir a las profecías. Voy a predicarlas, sí. Voy a enseñarlas, sí, lo que dice la palabra. Pero yo no tengo el poder de decir una profecía, ni ningún otro hombre vivo, porque se acabaron. Y tenemos el final producto. Sabemos el final del mundo y que Jesús viene pronto. Él viene pronto. Amén. Amén. Vamos a terminar en oración esta noche.